la Unión Europea tiene un serio problema: Italia. Queridos amigos, aquí en Si lo hubiera sabido, ya os hemos contado cómo la economía italiana tiene más problemas que un Fiat sin ruedas. Vale, eso es algo que todos sabemos. Pero ahora fijaos en este gráfico. El presupuesto de Italia está fuera de control. Entre enero y julio de este 2024, el déficit público en Italia prácticamente igualó el que registró este mismo país en los primeros 7 meses de 2020. Claro que hay una diferencia que no podemos olvidar. Hace 4 años el mundo se estaba enfrentando a la pandemia de la COVID-19. Hoy Italia tiene la peor relación entre deuda pública y déficit de todos los países europeos. Fijaos en este gráfico que veis en pantalla y que a muchos expertos les pone los pelos de punta. Italia no solo tiene mucha deuda, sino que su boquete presupuestario no da tregua. Por eso, si tuviéramos que describir la situación de las cuentas públicas italianas, perfectamente podríamos decir que el descontrol es casi absoluto. Y la pregunta es: ¿cómo ha llegado la economía italiana hasta semejante punto? Y como estamos en Si lo hubiera sabido, quedaos con otra pregunta más. ¿Qué consecuencias tiene esta situación? Pues ahora mismo te lo contamos. ¡Arranquemos! Por cierto, antes de empezar, dejadme deciros una cosa. ¿Sabéis que el 70% de las personas que nos veis todavía no estáis suscritas a Si lo hubiera sabido? 7 de cada 10. Cambiar esto es muy fácil, tan solo tenéis que darle al botón de suscribiros y así estaréis al tanto de todas nuestras novedades. Solo os llevará un segundo y es completamente gratis. Dicho esto, ahora sí, volvamos con Italia. Concretamente a la Italia de hace 4 años. Amigos, estamos en el año 2020. La pandemia está golpeando duramente las economías occidentales, incluyendo a Italia, que, como seguramente muchos recordáis, fue uno de los países más afectados. En este momento, en 2020, los gobiernos de medio mundo están haciendo malabarismos para intentar mitigar el impacto económico. Los planes de estímulo se suceden. Y justo bajo semejante contexto, al gobierno italiano de Giuseppe Conte se le enciende la bombilla: impulsar la reforma de las casas italianas. Ojo, no hablamos de una pequeña subvención. El gobierno italiano decidió ni más ni menos que hacerse cargo de la inmensa mayor parte de la factura de las reformas. La idea: hacerlo mediante grandes deducciones fiscales para los propietarios que se lanzaran a renovar sus propiedades con el objetivo de mejorar su calificación energética y de paso dejarlas más bonitas y modernas. Hablamos de créditos fiscales que se podían vender y que podrían llegar a suponer, ojo, hasta el 110% del coste de la reforma. Sí, me habéis escuchado bien. Algunos contribuyentes podían ganar dinero simplemente reformando sus propiedades. El gobierno lo pagaría todo con un crédito fiscal y además le daría un premio. ¿Por qué? No está claro. Pero lo que sí sabemos es que eso ni siquiera fue todo. Al mismo tiempo, en el marco de este mismo plan, también se aprobaron subvenciones para que el gobierno se hiciera cargo del 90% del arreglo de ciertas fachadas. El plan pasó a ser conocido como el Superbono y era una especie de plan renove a lo bestia. Una forma de llevar el parque inmobiliario de Italia al siglo XXI. Un plan que cuando nació fue tremendamente popular. Claro, ¿cómo no lo iba a ser? Era algo así como esos programas de televisión norteamericanos donde regalan reformas, pero para todo el mundo. De hecho, como los créditos fiscales se podían vender, lo que terminó pasando es que la gente les pagaba a los constructores encargados de la reforma con esos mismos créditos. Es decir, para arreglar tu casa ni siquiera tenías que desembolsar un euro. Te bastaba con llamar al contratista y decirle que se pusiera manos a la obra. Y la pregunta es: ¿cómo demonios se les ocurrió semejante plan? Pues amigos, según lo que se planteó en su día para justificar esta apuesta, los italianos supuestamente iban a lograr ganar varias medallas con una sola carrera. Fijaos, conseguirían reactivar la economía, crearían empleo rápidamente con el sector de la construcción, que es muy intensivo en mano de obra, y de paso reducirían la factura energética de las familias y avanzarían en la lucha contra el cambio climático. En ese momento, el plan parecía la cuadratura del círculo. El gobierno gastaría unas cuantas decenas de miles de millones y el país se pondría de nuevo en marcha. El problema es que de repente los italianos se lanzaron en tromba a reformar sus casas. Lógico, si total te lo pagaba el gobierno, ¿por qué no hacerlo? De esta forma, lo que iban a ser unas pocas decenas de miles de millones se convirtieron rápidamente en más de 220.000 millones, casi el 10% de todo el PIB nacional.
Esa era la factura cuando el actual ministro de Economía puso el grito en el cielo y dijo que este plan era una catástrofe nacional. Claro que el actual ministro de Economía no fue el primero en hacerlo. Ya antes, en 2022, el primer ministro Mario Draghi intentó convencer al Parlamento de que cortaran de una vez por todas con ese plan. No tuvo suerte. Esta ha resultado ser una medida totalmente siniestra para el país. La primera razón es el impacto a largo plazo que el superbonus tendrá sobre la deuda italiana y la economía en su conjunto, pero otro aspecto es que sobre todo se han beneficiado los más ricos. Y es que el problema es que ya no se trata únicamente de la factura. Para colmo, el gobierno italiano ha tenido que financiar esa astronómica apuesta con deuda en un momento en el que ya no estamos precisamente en la época de tipos cero. Por ejemplo, actualmente el gobierno italiano está pagando aproximadamente un 3,60% por la deuda pública. Esto quiere decir que este plan de vivienda supone tan solo en intereses casi 8.000 millones de euros cada año. Eso sí, el plan ha hecho que la facturación del sector de la construcción se dispare más de un 30%, a diferencia de lo que, por ejemplo, ha ocurrido en el resto del viejo continente, donde estos no han sido unos años precisamente buenos. Pero, por otra parte, también ha alimentado una enorme inflación en el sector de la construcción y ha favorecido sobre todo a las rentas más altas, que son quienes más provecho pueden sacar de los créditos fiscales. En general, hoy el consenso en Italia pasa por considerar que este plan ha sido un absoluto desastre. Entre otras cosas, por lo que la propia agencia de calificación Fitch ha dejado claro. Este plan renove de la vivienda llevará la deuda pública italiana por encima del 140% del PIB para el 2027. Y la cosa podría ser aún peor. Fijaos si no en lo que pasó el año pasado. Si la previsión es que Italia cerrara el 2023 con un déficit del 4,5%, este terminó siendo de más del 7%. Amigos, ahora el gobierno de Giorgia Meloni ha conseguido pisar el freno y congelar este plan, pero la carga ya está sobre la mesa. Claro que estamos en si lo hubiera sabido, y la pregunta es, ¿qué ha supuesto todo esto para la bolsa italiana? Pues mucho ojo, porque creo que esto os va a sorprender. Amigos, sobre la mesa, Italia lo tenía todo para el desastre. Una población envejecida, un enorme boquete presupuestario, mucha inestabilidad política. Vamos, todo lo que a los mercados no les suele gustar. Sin embargo, en los últimos años la bolsa italiana lo ha hecho bastante mejor que el resto de mercados del viejo continente. Desde finales de 2022, este mercado ha logrado revalorizarse más de un 50%. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues bien, podemos encontrar varios motivos, como el mayor peso del sector financiero justo cuando suben los tipos o la recuperación de la industria automovilística. Sin embargo, el factor principal en este caso probablemente sea uno muy concreto: la baja valoración que tenía la bolsa italiana. Amigos, la desconfianza era tan alta que llegó un momento en el que las empresas italianas estaban cotizando a precios de derribo. Es decir, por muy mala que haya sido la realidad, las expectativas eran mucho peores. Y ojo, porque esta suele ser una de las grandes fuentes de rentabilidad que podemos encontrar en los mercados. Ahora la economía italiana está creciendo más que la de Francia y Alemania por primera vez desde hace décadas. Pero sea como sea, es evidente que Italia tiene problemas. Si hace 40 años este era el país de la moda, de la música, del teatro y de los coches más exclusivos, hoy su situación económica es completamente diferente. Ahora el gobierno italiano tiene tres grandes objetivos para intentar volver a ser esa Italia que deslumbraba al mundo. Primero, mejorar la productividad, que tal y como veis se está desplomando desde comienzos de siglo, una anomalía entre las grandes economías de Europa. Segundo, volver a conquistar a la inversión extranjera para darle la vuelta a este gráfico. Y tercero, cómo no, intentar poner de una vez por todas en orden las cuentas públicas. Para conseguir estos tres objetivos, el gobierno italiano se ha sumergido en un enorme proceso de cambios. Incluso el gobierno está estudiando volver a introducir la energía nuclear en el país 35 años después de que cerraran su última central. Y amigos, no sabemos si el gobierno de Meloni tendrá éxito o no en esta cruzada. Desde luego, el mayor hándicap es que el gobierno italiano tiene
tiene, como os decíamos, una deuda muy elevada. Unas cuentas públicas en muy mal estado, que si hasta ahora no ha causado más problemas ha sido por la intervención del Banco Central Europeo, que ya es el mayor propietario de deuda italiana. Pero con todo, hay una realidad que tampoco podemos obviar. El país sigue siendo muy rico. Como podéis ver, tan solo la riqueza de las familias supera ampliamente la deuda del gobierno. Esto significa que los italianos todavía tienen mucho margen de maniobra. Esta es la parte que los mercados suelen olvidar y que termina haciendo que incluso en escenarios con problemas muchas veces las expectativas sean demasiado malas. Y ojo, que esto es algo bastante frecuente en los mercados. Es algo normal ver cómo un mal dato termina empañándolo todo. La buena noticia, como os decía antes, es que tal y como ha ocurrido en Italia, eso puede ser una enorme fuente de rentabilidad. Como se suele decir, que el árbol no nos impida ver el bosque. Pero por ahora, llegados hasta aquí, te vamos a pedir que si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like. Dinos en los comentarios qué te parece todo esto que te hemos contado y no olvides suscribirte a Si lo hubieras sabido si aún no lo has hecho. Te llevará solo un segundo y podrás estar al tanto de historias tan curiosas como esta. Un saludo y hasta pronto.